Solo quiero lastimar a las personas, pero no quería sentir esto, y aunque me guste o no, así soy yo. Yo abrí la barriga de los dos, más o menos de este tamaño, ¿ves? En ella metí un celular y en él puse una copa de vidrio. ¿De verdad existe el crimen perfecto? Veo esa pregunta seguido en los comentarios. Y un doble homicidio ocurrido en California en 2013 hizo que el FBI creyera durante mucho tiempo que sí. La escena, absolutamente cruel, tenía de todo, pero ninguna pista del asesino, lo que terminó llevando a una investigación que podría nunca haber tenido un final, si no fuera por un solo desenlace inesperado. Una llamada. Y el responsable del crimen, créanlo o no, terminó convirtiéndose en conferencista motivacional en una charla TED con la conferencia titulada Abrazando nuestra humanidad. Hoy conocerán la historia de la pareja Oliver y Claudia y de su asesino, un chico de apenas 15 años, Daniel Marsh. En 1955, a los 58 años, Claudia Marie Maupin decidió mudarse a la ciudad de Davis, en California, una ciudad llena de paisajes naturales y el lugar elegido, para que ella pudiera disfrutar de su futura jubilación. Claudia era divorciada, ya había pasado por 2 matrimonios, tenía hijos, nietos y llevaba una vida financieramente cómoda. En Davis participó en grupos de voluntariado y se unió a la iglesia cristiana local, y encontró una comunidad de vecinos y amigos con quienes desarrolló una extensa relación de comodidad y apoyo. Pero no era solo una vida plena y solitaria lo que ella buscaba. Claudia, en el fondo, quería un nuevo amor, una compañía con quien pudiera compartir esta nueva etapa de su vida. Después de algunos meses, ella conoció a Oliver Northup, de 69 años, un veterano de guerra y abogado jubilado, que era uno de los fundadores de la iglesia a la que ella asistía. Al igual que ella, Oliver ya había pasado por algunos matrimonios, y en ese momento también buscaba compañía. El encuentro de los dos no podría haber sido más perfecto. Eran compatibles, les encantaba divertirse, ya fuera viajando o reuniéndose con amigos. Y en poco tiempo, cerca de un año después de conocerse, ambos oficializaron su unión, casándose en el 96 en una ceremonia considerablemente grande. Solo para que se den una idea, parientes directos, hijos, 14 nietos. La pareja pasó a vivir en el condominio de casas en Cowell Boulevard, y los años siguientes fueron gratificantes. La unión de las familias resultó tan bien que algunos de sus hijos y nietos también se mudaron a Davis, solo para estar más cerca de la pareja. A medida que los dos envejecían, pudieron ver cómo la gran familia crecía cada vez más. Cuando empezaron a tener bisnietos, Claudia formaba parte de una compañía de teatro y Oliver era integrante de una banda local. Sin embargo, en la mañana del 14 de abril de 2013, una actitud, como mínimo extraña, generó preocupación entre conocidos. Oliver debía presentarse al ensayo, no apareció y no dio ninguna explicación, y Claudia no contestaba. Ninguna de las varias llamadas hechas por una de sus hijas. Por el hecho de que esa actitud no era nada común entre ellos, uno de los hijos de Oliver, Roberto, decidió pasar por la residencia. A pesar de que tenía una copia de la llave del inmueble, primero miró por fuera y no vio nada extraño, y concluyó que la pareja había salido, optando por no entrar a la casa. Ese mismo día, horas más tarde, nuevamente sin ninguna señal de la pareja, Laura, otra hija de Oliver, hizo lo mismo y fue al inmueble. Ella dio una vuelta por todo el patio de la casa cuando, extrañamente, notó que una ventana estaba abierta. Y dentro del inmueble, huellas de sangre, como si alguien hubiera salido por ahí. Ella entonces entró y vio algo completamente impactante. La habitación de la pareja estaba completamente bañada en sangre, y debajo de las sábanas de la cama, los cuerpos de Claudia y Oliver. Como si no fuera suficiente el hecho de que ya no tenían vida, las condiciones eran increíbles. Los dos cuerpos estaban completamente destrozados, con prácticamente todas las vísceras expuestas. En el estómago de Claudia había un celular y en el estómago de Oliver una copa de vidrio.
Ellos estaban casados desde hacía 17 años, tenían respectivamente 76 y 87 años. Y la barbaridad conmocionó a toda la comunidad local. La policía fue llamada, la casa fue aislada y los peritos comenzaron a trabajar en lo que sería uno de los casos más crueles vistos por el Departamento de Policía de Davis. Los cuerpos fueron enviados para el análisis de la necropsia, que posteriormente constató al menos 128 puñaladas, 61 en Oliver y 67 en Claudia. Esas puñaladas iban desde el cuero cabelludo hasta la punta de los pies. Y se dice al menos 128. Porque como parte del cuerpo estaba abierta, no se sabe cuántos golpes se dieron ahí antes de que la piel fuera desgarrada. En esas primeras horas, solo una pregunta resonaba en la cabeza de todos. ¿Quién habría sido capaz de cometer tal atrocidad? Al hablar con los residentes, nadie mencionó sospechosos ni movimientos extraños. Incluso el vecino de la casa de al lado, Bill Marsh, afirmó no haber visto a nadie ni haber escuchado nada. Incluso añadió que era nuevo en el barrio y que, lamentablemente, ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer a la pareja. No había respuestas para esa pregunta, ni para muchas otras que vendrían después. Lo que nadie esperaba era que pasarían semanas sin que la policía encontrara cualquier información útil sobre el caso. Lo improbable parecía haber sucedido. Estaban ante lo que muchos conocen como el crimen perfecto. El responsable no dejó ningún rastro. En la casa no había muestras de ácido desoxirribonucleico, cabellos digitales. Las huellas parecían haber sido hechas usando un plástico. O sea, prácticamente no tenían nada. La falta de avances en la investigación generó presión por parte de la familia y el FBI fue convocado para ayudar. Ellos, a su vez, decidieron interrogar a todos los miembros de las familias, uno por uno. Pero fue Roberto y sus dos hijos, el hijo y los nietos de Oliver, quienes levantaron las mayores sospechas. Principalmente porque uno de los chicos, llamado Tony, tenía esquizofrenia. Y, durante una inspección en la casa de Roberto, la policía encontró un dibujo perturbador hecho por el joven. Un hombre con un cuchillo en las manos mirando fijamente a dos personas, un hombre y una mujer, que estaban dormidos. La policía, convencida de la posible implicación del joven, registró la casa buscando el arma del crimen. Se llevaron ropas, zapatos y otras pertenencias personales para análisis, pero al final no se encontró nada. Pasaron más días. Entonces una vecina llamó a la policía diciendo que le parecía extraño el hecho de que Bill Marsh, el vecino de la pareja, se mudó rápidamente después del crimen de la casa que acababa de rentar. En una mudanza que, según ella, Bill parecía que quería irse lo más rápido posible. Para los demás de la zona, solo fue alguien que vino y se fue en poco tiempo, sin ampliar su convivencia con los demás. Pero para la policía, él era un tipo bastante conocido por una historia considerablemente bonita y a priori fuera de cualquier sospecha. Bill Marsh es un hombre divorciado. Cuidaba de dos hijos, siendo el mayor Daniel Marsh, que, en 2008, cuando el chico tenía apenas 10 años, lo salvó de un ataque cardíaco, realizando con éxito la reanimación cardiopulmonar guiada por la emergencia por teléfono, antes de que llegaran los paramédicos. La historia se había convertido en noticia en casi todo el país, y Daniel se convirtió en uno de los pocos niños en ganar el premio Héroes de la Cruz Roja, que reconoce los gestos de personas comunes, que salvan vidas e impactan a la comunidad. Padre e hijo tuvieron sus 15 minutos de fama y luego siguieron con sus vidas. Justamente por eso, los investigadores no creían que en esa familia pudiera haber algún sospechoso. Ese cambio repentino podría ser simplemente el deseo de la familia Marsh de evitar estar cerca de la muerte otra vez. Pero 2 meses después, una nueva llamada lo cambiaría todo, dejando a la policía en medio de un giro inesperado que sorprendió a todos, y pondría el apellido Marsh una vez más en los noticieros del país. Un joven llamado Álvaro Garibay hasta la delegación para compartir una información algo inquietante sobre su amigo Daniel Marsh. En su interrogatorio,
Álvaro expuso tantos detalles sobre el crimen que él mismo se convirtió en uno de los principales sospechosos. Pero, según él, todo lo que sabía fue por los hechos narrados por Daniel a él. Daniel fue citado, interrogado y durante casi 4 horas negó su implicación en el crimen. Pero los investigadores usaron tácticas que lo presionarían, haciendo que él se abriera y revelara los aspectos más terribles de su personalidad, que vinieron con la confesión descriptiva y sórdida del dolor que él infligió a la pareja, confesión esa sin ningún remordimiento, mucho menos empatía. Usted comentó que cada vez que ve personas, piensa en cómo las mataría, ¿correcto? Así es. ¿Cómo me mataría usted? De varias maneras. Podría ahorcarte con esa corbata o golpearte la cabeza varias veces contra el espejo hasta que se rompa. Y usar el mismo vidrio para cortarte la garganta o arrancarte los ojos. Nada personal. ¿Buscaste en tu computadora sobre psicópatas? Sí, investigué. ¿Y por qué lo hiciste? Porque siempre me ha parecido interesante. Cuanto más crezco, más me siento conectado con eso, porque no puedo sentir empatía por nadie. Solo quiero lastimar a las personas, quiero matar, pero no quería sentir eso. Y aunque me guste o no, así soy yo. Yo abrí el vientre de los dos, más o menos de este tamaño aquí. A Nela le metí un celular y a él le puse una copa de vidrio. Daniel Marsh nació el 14 de mayo de 1997 en Davis, California, hijo de Sherry y Bill. Aparentemente tuvo una infancia normal y como cualquier niño, le gustaba jugar, andar en bicicleta, ir a casa de sus amigos. Daniel estaba muy unido a su familia. Prueba de eso fue que, en 2008, con apenas 10 años de edad, él salvó la vida de su padre cuando sufrió un ataque cardíaco. Pero toda esa alegría fue destruida muy rápido cuando, repentinamente, su madre decidió dejar a su padre, por haber descubierto un nuevo amor, la maestra del jardín de infancia que había cuidado de Daniel. El caso hizo que Bill quedara desolado. Sherry pidió quedarse con la custodia de los niños, lo cual él no impugnó. Ella no estaba abandonando la maternidad. Sus hijos podían visitarla siempre que quisieran, pero no quería traerlos a una convivencia que, para ella, todavía era un descubrimiento nuevo. Pero para Daniel, eso fue un golpe. Él se sintió abandonado por su madre y, de alguna manera, traicionado por la maestra, que había acabado con el matrimonio de sus padres. Después de ese trauma, Daniel empezó a fantasear con que su exmaestra podría simplemente morir. O tal vez, si él la hubiera matado antes, nada de eso habría pasado. Esos pensamientos eran compartidos abiertamente con un psicólogo del consejo estudiantil. Casi 6 meses pasaron desde que Sherry tomó esa decisión, y el estado psicológico de Daniel empeoraba. Fue remitido a un psiquiatra, y con solo 12 años ya había sido diagnosticado con un trastorno de adaptación y depresión. Con los niveles de ansiedad prácticamente altos, Daniel empezó a tomar medicamentos muy fuertes, como el Prozac, pero el efecto del medicamento dejó de aliviar los síntomas, como sucedía al principio. Pues, a medida que entraba en la adolescencia, Daniel empezó a beber y a consumir drogas. Él estuvo meses internado en el hospital, tratando su nueva condición. Ante los múltiples diagnósticos, se recomendó que aumentara la dosis de los medicamentos y que además iniciara tratamiento con otros fármacos, como antipsicóticos. Aún así, sus pensamientos crueles no cesaron, y él seguía imaginando el acto de matar de una forma cada vez más intensa. ¿Qué pasó que él aprendió a no compartir esa información con los médicos? Y así él fue liberado. Al cumplir 15 años, Daniel tenía en la cabeza que nada de eso iba a cambiar su personalidad, y así empezó a fantasear con la idea de convertirse en un asesino serial. Algo que decía en broma, pero con algo de verdad. Abiertamente con sus amigos, empezó a maltratar animales, llegando a estrangular a un gato, prenderle fuego a otro y hasta matar a patadas a un mapache.
Y fue así el 14 de abril de 2013, exactamente un mes antes de cumplir 16 años, Daniel no pudo resistir a sus impulsos. Estaba en la casa de su mamá y había planeado salir a la casa de una víctima. Se vistió con ropa negra, máscara de esquí, guantes, pegó cinta adhesiva en la suela de sus zapatos para no dejar huellas y en la cintura llevaba un cuchillo. Alrededor de las 2 de la mañana salió en busca de alguna casa abierta donde pudiera entrar y satisfacer sus impulsos con cualquier persona. En su plan de intentar mantener una coartada, fue hasta la zona de la casa de su padre, porque cuando se descubriera el crimen, él podría decir que esa noche estaba en la casa de su madre. Daniel miró en varias casas, todas cerradas, cuando notó la ventana entreabierta de la casa de Claudia y Oliver, coincidentemente al lado de la casa de su papá. Él entró fácilmente en la propiedad. Fue hasta el cuarto de la pareja, donde los observó dormir durante unos 10 minutos planeando qué hacer y cómo hacerlo, para que él pudiera dominar a los dos. Así, él rápidamente inició una alternancia de golpes en la pareja, comenzando por la yugular y no se detuvo, repitiendo los movimientos por todo el cuerpo. Todo pasó muy rápido. Daniel no se detenía y parecía un animal. Ni él mismo sabe cuántos golpes infligió. Como mencioné anteriormente, el examen de la necropsia logró identificar al menos 128 golpes en total. Al constatar que los dos estaban sin vida, lo más lógico sería huir. Pero Daniel decidió jugar con las víctimas, abriendo la región abdominal y sacando todo lo que había adentro. Después de eso, un porqué, ¿para qué? Él insertó un celular en el estómago de Claudia y una copa de vidrio en el estómago de Oliver. Fue solo después de eso que él se fue del lugar. Como era de madrugada, él estaba usando solo ropa negra. Las manchas que estaban en su ropa quedaron medio disimuladas en la penumbra de la noche. Al volver a casa, Daniel estaba extasiado. Según él, incluso sintiendo un placer mucho mayor que el sexual, deseaba cometer el mismo acto, en un futuro no muy lejano. En los días que siguieron, parecía tan feliz y orgulloso de lo que había hecho, que él, deliberadamente, empezó a contar el hecho en ese tono de broma, pero con un trasfondo de verdad, a los amigos y a la novia, diciendo que había matado a una pareja y que todo estuvo muy bien. Él solo no esperaba que uno de sus propios amigos lo denunciara a la policía. El FBI cateó y decomisó bienes en la casa de los papás de Daniel, y fue en la casa de Sherry donde encontraron en el garage el arma del crimen, un cuchillo y las prendas de ropa ensangrentadas. ¿Evidencias suficientes que lo conectaban al brutal asesinato? A pesar de ser mentalmente inestable y mostrar indicios de psicopatía, Daniel no fue considerado insano, y por lo tanto, podía ser responsabilizado legalmente por haber actuado de manera completamente consciente, incluso siendo menor de edad, un año después del crimen. En 2014, él fue juzgado como adulto y condenado por doble homicidio calificado, recibiendo cadena perpetua con derecho a libertad condicional. Después de 52 años a los ojos de Estados Unidos, se había hecho justicia. Pero la historia no acaba aquí. Que resulta más impactante, en 2018, cuando California cambió una ley determinando que los menores infractores de hasta 15 años no podían ser juzgados como adultos, y mucho menos llevados a penitenciarías comunes, sino a centros de rehabilitación donde deberían permanecer por, como máximo, 10 años. La modificación hizo que el Estado revisara varios casos de adolescentes involucrados en crímenes, y uno de ellos era el de Daniel, que, aunque ahora ya tiene 21 años en la época del crimen, él tenía 15. Le faltaba solo un mes para cumplir 16, debido a ese cambio en la ley, que le daría el derecho a un nuevo juicio y la posibilidad de que él sea liberado, porque el tiempo que él ya había estado detenido contaría como parte de la condena a cumplir. Sus abogados consiguieron el permiso para que él diera una conferencia. En una charla TED sobre estar rehabilitado, listo para volver a la convivencia social, el título de su conferencia:
acogiendo nuestra humanidad. En el escenario, Daniel dio un discurso súper positivo, lleno de frases impactantes, y también reveló que sufrió una serie de abusos sexuales en la infancia, lo que lo habría afectado seriamente y lo llevó a cometer tal crimen. Aquí, cabe resaltar, eso nunca fue dicho a los investigadores, a familiares o amigos durante las investigaciones o en ningún momento de su vida, incluso. Cuando se le preguntó, él lo negó, así que no se puede saber si es verdad o no. La conferencia se convirtió en video. El contenido causó indignación entre los familiares de Claudia y Oliver, quienes tuvieron que acudir a la justicia para eliminar el material, logrando retirarlo del aire. Solo después, aunque en el sitio oficial de TED Talk todavía existe la referencia de esa conferencia. Presentando una cita de Daniel. Abro comillas, me veo como un individuo resiliente, leal y bondadoso, que puede que no siempre diga lo correcto, pero que siempre tiene buenas intenciones. Amigos y quienes me conocen me describen como amigable, gracioso, inteligente e ingenioso. Mi mayor pasión es la música, soy cantante y guitarrista. Escribir mis propias canciones y crear material original ocupa gran parte de mi tiempo. Fin de la cita. El video de hoy ya fue retirado de todas las plataformas digitales. Las familias de la pareja tuvieron que enfrentarse otra vez al desgaste de las salas de juicio, con el nuevo intento de la defensa de liberar a Daniel, después del cambio en la ley estatal. Sin embargo, nada tuvo efecto. Daniel Marsh fue declarado culpable nuevamente y condenado a la misma sentencia. Prisión perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 52 años,